¿Qué tal? ¿Qué tal? Quisiera hacer la clase de corrido, ya, para terminar aproximadamente una media hora antes. Entonces, la clase pasada nos quedamos... Acá ya la encontré. Se me habían ido estas diapositivas. O sea, ya, no, estaba... Entonces, la clase pasada, ya habíamos visto hasta la parte de negocio inmobiliario, bueno, la factibilidad en realidad de un negocio inmobiliario. De frente con la PC1. Nada, parte teórica, ya también así para marcar, va a ser en el aula virtual. Ya, entonces, respecto al trabajo, no, todavía, el trabajo vamos a verlo en unas cuantas semanas, ya, pero traten de ir ya ubicando un certificado de parámetros urbanísticos que sea relativamente bueno, ¿no? Traten de no buscar, por ejemplo, en La Molina, porque en La Molina no hay no hay buenos parámetros, ¿no? Te dicen máximo 3 pisos, te piden 2 cocheras por departamento, una cosa casi inviable, ¿no? El parcial será examen. Pues preguntar cuántas preguntas y cuánto tiempo será. Eso todavía no lo hemos definido, nos estamos juntando el día de mañana, ya, pero creo que va a ser 45 minutos, algo mucho. No es tan, no es tan complicado. ¿Ya? Y como comentaba, no traten de ir buscando un certificado de parámetros relativamente bueno. Si no encuentran, si no tienen, me pueden mandar un correo y yo los ayudo de repente con alguno que sea interesante, ¿no? Y sea algo que pueda salir que pueda salir en realidad algo bueno. Así que recordando, ¿no? Que la clase pasada vimos justamente cómo armar esta factibilidad, ¿no? Del terreno, áreas, todo lo que son egresos, ingresos y la utilidad. Entonces ahora ya tienen ustedes el Excel, ¿cierto? Que es una ficha a resolver, dice. ¿Ya? Y tienen el caso también. Así que vayamos de frente al grano y vamos a leer qué es lo que dice el enunciado. Ya que seguramente el parcial creo que sí incluye así el desarrollo de una ficha. ¿Ya? Pero dice acá, usted es el gerente de proyectos de la empresa inmobiliaria de edificaciones y piden analizar la factibilidad de comprar un terreno con las siguientes características. Está ubicado en Surco, en la avenida Castellana, cuadra 5. Tiene un área de terreno de 450 metros cuadrados. ¿Ya? El precio del terreno están, eh, están dejando en $2.600 metro cuadrado. Ya debemos considerar un tipo de cambio de 3.40. Y tenemos la siguiente información de acuerdo al certificado de parámetros, ¿no? Cualquier persona puede ir en realidad al municipio con la dirección y pide el certificado de parámetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el certificado? Dice un 30% de área libre.
El retiro, 3 metros. El número de estacionamientos son 2 estacionamientos por cada vivienda. En algunos casos te dicen 2 por cada vivienda más un porcentaje de visitas. No hay que olvidarse de eso. ¿Ya? Acá dice, estacionamientos de visitas no se aplica. ¿Cuántos pisos? 8, lo que te dice el certificado, y área mínima de departamentos de 140 metros cuadrados. Entonces, con eso de ahí, en realidad nosotros ya podríamos ir armando nuestra cabida arquitectónica, es decir, cuántos pisos, cuántos departamentos, cuántos estacionamientos, cuántos niveles va a tener en total el proyecto, ¿no? Luego te dice, también se sabe que la empresa de edificaciones hace aproximadamente 2 años concluyó con la construcción del proyecto San Diego, también ubicado en Surco, similar al terreno que se quiere comprar, ¿no? Y tenemos la siguiente información. Dice, el ratio en el precio de construcción o en el costo de construcción del edificio fue de 2.800 soles metro cuadrado. Es decir, todo lo que está sobre el nivel 0 salió en 2.800, ¿no? Y que el costo de los sótanos, es decir, del nivel 0 para abajo, fue de 1.450 soles por metro cuadrado, ¿no? Eso fue hace un par de años. Dice, a la fecha, por un tema de mayor demanda, estos costos se han incrementado en 4.5%. ¿Qué más te dice? Dice, el ratio en el costo por el desarrollo de todas las especialidades, es decir, arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, electromecánicas, gas y todo lo que viene, ¿no? Fue de 45 soles por metro cuadrado construido. Otro dato que te dan, dice, en ese proyecto se construyeron 25 estacionamientos. Y dice, el área total construida de los sótanos para los estacionamientos fue de 1.000 metros cuadrados. ¿De qué nos sirve esta información? Se recuerdan un poco de la clase pasada, ¿no? Nosotros sacábamos ratios, ¿no? Sabíamos que el cajón reglamentario era de 2,5 por 5 metros, ¿no? 12.5 metros cuadrados de estacionamiento en sí, ¿no? Pero sabemos que necesitamos la rampa, los giros, la vía, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿cuánto consideramos razonablemente para proyectos? No sé si recuerdan. Un poco más alto, Williams. Entre 25 y 30. Así es, ¿no? Entre 25 metros cuadrados y 30 metros cuadrados por estacionamiento. Sin embargo, el caso nos dice que se construyeron 25 unidades en 1.000 metros cuadrados de sótano. Es decir, ellos han utilizado un ratio de 40 metros cuadrados por cada estacionamiento, ¿no? Si no te dicen nada, utilicen entre 25 y 30, y si el enunciado te lo dice, ¿no? Considera lo que te dice el caso. ¿Qué más tenemos? Dice, en la zona donde se va a evaluar el proyecto, la única competencia es de la empresa Unixac, que viene desarrollando el proyecto La Aurora, y se tiene la siguiente información. Uno, que el proyecto cuenta con 20 apartamentos. O sea, vamos a ver si es que está dentro de lo razonable con lo que vamos a sacar aproximadamente, ¿no? Y nos dice también el total de departamentos que tiene ese proyecto. ¿Para qué? Para el punto siguiente. Dice, iniciaron la venta en enero del 2019 y al finalizar el mes de agosto, es decir, en 8 meses, le quedan por vender 8 departamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 8 meses han vendido 12 departamentos. Ahí después vamos a calcular el ratio. Dice, los precios de venta de algunos de sus departamentos son los siguientes. Es decir, de esos 8 departamentos que se tallan ahí, ya tenemos los precios.
Por otro lado, sabemos que la competencia vende estacionamientos por 55.000 soles. Otro dato. ¿Qué nos piden? Para analizar la factibilidad, deberá llenar una ficha. Que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dice, para calcular el área total a construir, deberá considerar la mayor área posible, siempre y cuando se cumpla con lo indicado en los parámetros, ¿no? Es decir, si el certificado para nos dice un área libre de 30%, vamos a llegar a ese 30%, ¿no? No 25, no 20, no, tenemos que cumplir con lo que dice el certificado, 30% de área libre. Dice, para el cálculo del área vendible de los departamentos deberá considerarse que las áreas comunes representan el 8% del área total a construir del edificio. ¿Recuerdan, no? Nosotros tenemos el terreno, le restamos el área libre y notemos un área construida por piso, ¿no? De esa área construida por piso no todo es vendible, tenemos que restarle por tema de pasadizos, caja de ascensor, caja de escaleras. ¿No? En este caso se está diciendo, considera un 8%, ¿no? Como áreas comunes. Otro dato que nos dan, dice, en el terreno hay una construcción existente de 3 pisos y ya nos han cotizado la demolición en 120.000 soles. Luego tenemos un estudio que dice que los clientes prefieren departamentos entre 140 a 160 metros cuadrados. Es decir, estamos dentro de lo que nos dice el certificado de parámetros, que área mínima de departamento es de 140 metros cuadrados. Ahí está el dato, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos ok. Y por último dice, el tiempo de obra es de 12 meses. Entonces, con toda esta información, nos volcamos ahora hacia el Excel. Entonces, a ver, compartimos. Aquí tiene algunas municipalidades te dejan pasarte el aire libre. O sea, si te piden mínimo 30%, hay algunos que construyen con áreas libres de 35% o 38%. Si fuera menos 25%, es porque de repente estás en esquina, ¿no? Pero el certificado si te dice bajo ordenanza tal, no, terrenos que están en esquina pueden reducir el área libre en tal porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienes mayor iluminación y mayor ventilación, ¿no? Casi todos los departamentos de los proyectos que están en esquina tienen vista a la calle, ¿no? Sí. Así que empezamos, perdón, ya, compartió, ¿no? Entonces, punto número 1 te dice edificio ubicado en Surco. Ya, ponemos ahí en donde está ubicado, ¿no? Podemos ser un poco más detallosos y ponemos la dirección exacta. Área de terreno que tenemos, dato 450 metros cuadrados. ¿No? Es 450, dice velocidad de ventas. Según tu estudio de mercado, tú vendiste 12, porque te quedan por vender 8. Entonces vendiste 12 en un plazo de 8 meses. Por lo tanto, tu velocidad de venta es 1.5 departamentos por mes. ¿Ya? Tiempo total de ventas. En nuestro caso, todavía tenemos que ver cuántos departamentos nos van a salir y en función a eso vamos a ver cuál es el tiempo que nos va a tomar, ¿no? ¿Cuánto se vende cada estacionamiento? 55.000 soles. ¿Ya? Entonces, acá un costadito, tenemos más datos, pero vamos a irlo armando y construyendo poco a poco, ¿ya? Entonces tenemos
que copiar de la competencia. Tenemos esta información de la competencia. Tenemos acá y a qué precios también. A qué precio se vende, listo. Entonces simplemente sumas todos los precios, sumas todas las áreas y divides el precio entre el área. ¿Cuánto te sale? ¿A cuánto se vende? A 7.150 aproximadamente. Es un dato que se jala acá y que te dice que el precio de venta es de 7.147. Ya, entonces tenemos esa información. Vamos a ir graficando ya. ¿Qué te dice en un terreno de 450 metros cuadrados? A lo mucho vas a poder construir un edificio, ¿no? ¿De cuántos pisos? Según un certificado de parámetros, es 8 pisos. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro cálculo. Vamos a hacer acá todo va a ser a través de cálculos. Entonces ponemos área terreno. Área terreno son 450 metros cuadrados. ¿Correcto? Área libre. ¿Qué nos desciende el área libre? Que es el 30%. Por lo tanto, 135 metros cuadrados no vamos a poder construir nada, ¿no? Eso es por encima del nivel cero hacia arriba. En 135 metros cuadrados no se va a poder construir nada. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra área construida por piso va a ser nada más que la diferencia. ¿No? Recordad que este acá es el 30% según certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Ahora, de esos 315 metros cuadrados, ¿qué tenemos que restarle? Para después hallar nuestra área vendible por piso. Tenemos que restarle nuestras áreas comunes. ¿Cierto? ¿Qué te dice que es el 8%? Entonces, en 25 metros cuadrados no van a poder ser vendidos, sino que tienes que respetarlo para las zonas comunes. Nuestra área vendible por piso vendría a ser 315 menos los 25 metros cuadrados. Entonces tenemos en total casi 290 metros cuadrados de área vendible. Por un lado, que nos dice como dato, ¿no? Que te pide que sean entre 140 a 160 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, si yo considero esto acá entre 140, vamos a estar dando en los aproximadamente 2 departamentos por piso. Si yo esto acá a 160, entonces voy a estar en 1.81 departamentos por piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Decir, ok, número departamentos por piso, 2. Área de departamentos, nuestra área vendible entre la cantidad de 2. Por lo tanto, cumplimos con el hecho de que nos salen departamentos mínimos de 140 metros cuadrados, cumplimos con eso, y está dentro de 140 y 160. ¿No? Por lo tanto, ya tenemos acá. Entonces, ¿cuánto nos sale total de departamentos? ¿Cuánto sería el total de departamentos? 2 departamentos por piso
por la cantidad de 8, nos salen 16 departamentos, ¿no? ¿Cuántos estacionamientos necesitaríamos para esos? A ver, ¿quién me dice cuántos? El dato no dice que se necesitan dos estacionamientos por departamento. Por lo tanto, necesitaríamos un total de 32. Visitas, en este caso, que dice 0%, ¿ya? Lo voy a dejar ahí para que se acuerden, ¿ya? Si fuera un 10%, acá colocan un 10%, ¿no? Es decir, 3 adicionales, ¿no? Y lo redondean ahí. Pero ahorita te dicen no visitas, no estacionamientos de visitas. Entonces, nuestra área de sótanos, ¿cuál sería? ¿Cuál es el ratio que nos ha dado el caso? Es utiliza 40 metros cuadrados por estacionamiento. Por lo tanto, deberíamos multiplicar los 32 metros, perdón, los 32 estacionamientos por 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces vamos a necesitar 1280 metros cuadrados de sótanos. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Alguien tiene dudas? Ahorita hemos hecho la cabida arquitectónica, es decir, qué es lo que nos sale, el certificado, qué es lo que nos permite. No, es dato, eh, es dato que te dice que área mínima de departamento son 140 metros cuadrados y que la gente prefiere departamentos entre 140 y 160 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo divido mi área vendible por piso entre 140, me sale un ratio de 2.07. Si yo lo divido entre 160, ¿no? Me sale 1.81. Entonces sé que de todas maneras van a salir 2 departamentos por piso. Entonces esos 2 departamentos por piso, ya lo que tengo que hacer es dividir mi área vendible entre 2. Entonces al dividirlo entre 2 me salen departamentos de 144.9 metros cuadrados. La densidad neta, eso cuando ya lo presentes ante la municipalidad para la aprobación de anteproyecto y proyecto. A estas alturas, a nivel de factibilidad, vamos a trabajarlo con los datos. El retiro, muy bien. El retiro te dice 3 metros cuadrados. Quiere decir, si tú tienes tu límite de propiedad acá, tienes que retirarte 3 metros, ¿no? Esos 3 metros tú no los vas a techar, no vas a construir sobre eso. Por lo tanto, entra dentro de tu área libre, ¿no? Y de esa forma matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? Sí, nuevamente, para la presentación del anteproyecto y proyecto, tú tienes que dibujar, obviamente, retirándote esos 3 metros, ¿no? Y obviamente, no sé si han visto un plano de arquitectura que hay unas X encima, que esa X significa que no se construye nada encima de eso, ¿no? Por lo tanto, es parte del cálculo del área libre. Ok, entonces, claro está ahí, ¿no?
Ya tenemos la cabida arquitectónica. Entonces regresamos a nuestra hojita, nuestra factibilidad. Ya, y dice número de apartamentos por piso. Empezamos a jalar número de apartamentos por piso. Va a tener total de departamentos 16. Acá te dice como dato 2 estacionamientos por cada departamento. Por lo tanto, multiplicamos y jalamos esto de acá, 32. Entonces, si ya tenemos el total de departamentos, que son 16, y tenemos la velocidad de ventas, entonces decimos que el tiempo que nos va a tomar vender todo el proyecto será aproximadamente 11 meses. Entonces ya estamos mirando ahí. Luego te dice, número total de unidades inmobiliarias viene a ser la suma de tus estacionamientos más tus departamentos. Ese es el total de unidades inmobiliarias. ¿Ya? Entonces, área a construir, acá jalamos. ¿Qué necesitamos acá? Vamos a sacar acá, ¿ya? Área a construir. Viene a ser nuestra área construida por piso por la cantidad de pisos. Ya tenemos área a construir de edificios. Área a construir de sótanos, ya lo habíamos calculado, que son 1280 metros cuadrados. Áreas comunes, igual, ahí hemos sacado nuestro 8% por la cantidad de pisos. Y área vendible total, que es nuestra área vendible por piso, por la cantidad de pisos. ¿No? Básicamente es trasladar la información ordenadamente a esta plantilla. ¿No? Por lo tanto, tenemos que nuestra área construida total va a ser de 3.800 metros cuadrados. Entonces, sacamos acá cuál es nuestra área promedio, que ya habíamos calculado. ¿Qué área promedio teníamos? 144.9 metros cuadrados. La cantidad que ya jala, cantidad de estacionamientos y departamentos, y el área vendible también ya jala, ¿no? Entonces, nuestro módulo de ingresos ya está completo y son 18.3 millones de soles en ventas, ¿no? ¿Por qué no consideramos depósitos? ¿No? Porque en realidad los depósitos son áreas pequeñas y se venden a un precio también bastante pequeño, que no te va a mover la aguja en cuanto a resultados, ¿no? Si te sale una rentabilidad de 16%, ¿no? Si tú incluyeras los depósitos, ¿no? Subiría a 16 puntos y un poquito más. 16.2, 16.1, 2, 16.3, a lo mucho. Entonces, como orden de magnitud, meterse a calcular la cantidad de depósitos, más bien yo diría, ese es un adicional que se va a cobrar o que se va a vender después, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de factibilidad, departamentos y estacionamientos, nada más. ¿Ya? Y ahora vamos nuevamente a los datos. A ver, ahí entiendo el concepto. En algunos casos, sí. Estacionamientos en superficie. Puedes considerarlos, ¿no? Pero ya es un tema de un cálculo un poco más fino que puedes hacer, ¿no? Igual te entrarían aproximadamente 2 estacionamientos o máximo 3 estacionamientos en superficie, ¿no? O sea, serían 120 metros cuadrados
menos que tengas que construir de sótanos, ¿no? La variación es ligera, no es mucho, ¿no? Pero entonces para cálculos así de este tipo de factibilidad no es muy relevante. En caso no quisieras construir cocheras, terrazas, la mayoría, la mayoría de área libre se utiliza para terrazas. Para los departamentos del primer piso te venden área techada y te venden terrazas. El área techada, perdón, el área techada a un precio y eh, y el área libre, por así decirlo, la terraza, a un precio que aproximadamente es la mitad. O sea, si vendes a $2.000 el metro cuadrado de área construida o área techada, la terraza la vendes a $1.000 aprox. Entonces, tú puedes ir como que optimizando, ¿no? Empiezas de esta manera, digamos, súper rápido, ¿no? Y si las cosas no pintan tan bien, podrías ir jugando y pensando que ya esto acá lo voy a vender este, en, en tanto, ok. Si la veo terraza, voy a seguir aumentando ligeramente los ingresos. Igual con los departamentos del último nivel, ¿no? Del piso 8, que en este caso son 8 pisos, ¿no? Uno podría construir o techar encima del último nivel hasta un 30%. Entonces ahí tienes también mayor área construida, pero a la vez vendible también. Entonces eso podría mejorar ligeramente eh, tus indicadores. Sí, eso es lo que hacen, duplex, ¿no? Aprovechan el último nivel, techan el 30% del último nivel. Si te dice 8 pisos, tú haces 8 más azotea. Ese es el duplex, ¿no? Entonces ganan un 30% vendido más por esa azotea. ¿No? Pero ya son cosas, o sea, es un análisis un poquito más fino si los números no pintan del todo bien, ¿no? Entonces ya dependerá si es que te lanzas o no te lanzas a construir ese proyecto. Entonces, ahora pasamos al módulo de egresos. Ya hemos visto los ingresos, ¿no? Que básicamente eh, es decir, ok, tengo tantos metros cuadrados vendidos, ¿no? Lo puedo disgregar en cuánto se vende cada departamento para saber cuál es el ticket promedio, ¿no? Y sacar cuál es el total vendido. ¿Ya? Entonces ahora venimos a los egresos. La demolición, ¿cuánto nos dijeron? 120.000 soles. Nos han cotizado la demolición. Dato, ¿cuál es el área de edificios y cuál es el área de sótanos? ¿A cuánto se construye el área de edificios? Nos vamos al ejemplo y nos dicen que son 2.800 soles metro cuadrado. 2.800 soles metro cuadrado. Pero recuerden que el enunciado te dijo, oye, como ha sido hace 2 años, ahora hay un incremento del 4.5%. Por lo tanto, ya estoy trasladando el costo del edificio y ahora el costo de los estacionamientos. Decía que era 1.450, también por efecto de inflación, como quieran llamarle, aumentarle un 4.5%. Por lo tanto, mi costo de obra ya lo tengo. Demolición, costo del edificio y costo de los sótanos.
Entonces, ahora vamos, dentro de los egresos, el terreno es lo más costoso, perdón, es la construcción es lo más costoso, luego viene el terreno y luego vienen ya los indirectos, ¿no? Entonces, ¿a cuánto pensamos comprar ese terreno? A $2.600 metro cuadrado por el tipo de cambio que es de 3.40. Por lo tanto, mi precio de compra del terreno sería de casi 4 millones de soles. Permítame un momento, voy a traer algo para tomar. Ya regreso. Ok, como os iba diciendo, entonces los costos más importantes, más representativos, son construcción y terreno, y ya los tenemos, ¿no? Ahora, costo de las especialidades, nos dijeron, hemos manejado 45 soles metro cuadrado por área construida. Como tenemos el área construida de 3.800, por lo tanto, todo el desarrollo de especialidades nos va a salir en 171.000 soles. Ok. Acá nos dice que el costo de la cabala es aproximadamente el 3%. Ese 3% lo multiplicamos por el costo del terreno y nos sale los 119.340. En cuanto a prediales y arbitrios, ¿no? Nos dicen que es el 0.5% del costo de obra, ¿no? Tenemos acá el 0.5% en tu costo de obra, ¿no? Estos son ratios aproximados, ¿no? Entonces, nos sale 47.000. Luego nos dice, vamos a ir borrando y vamos a ir avanzando paso a paso. El anteproyecto en consulta es el 0.1%. ¿Mm?
también 0.1% del costo de obra. La licencia también es el 0.5% del costo de obra. Lo vamos llenando. Listo, ahora numeración. Dice 200 soles por unidad inmobiliaria, 350 en casos notariales y 320 en casos registrales. 200 soles por, ¿cuál es el total de unidades inmobiliarias? 48. Lo fijamos, está listo. 9.500, 9.619 y listo. Entonces, todo lo relacionado a costo de licencias, gastos notariales y registrales, nos sale 265.000 soles aproximadamente. Marketing y ventas, te dice 4%. ¿No? Recuerden que las comisiones son aproximadamente 2.5 a 3%. ¿No? Pero si tú quieres adicionarle marketing y todo lo demás, ya le subimos un porcentaje, un punto. Entonces tenemos acá 4% del total de ventas. 4% de las ventas, es decir, de los ingresos, de los 18 millones. Sale 733. Voy a borrar esto acá. Ya, dice gerencia de proyectos, también dice 3% de las ventas. 3% de las ventas viene a ser esto por tus ingresos. Todo que es gerencia de proyectos. Supervisión, independenciación y asesoría legal, o sea, básicamente saneamiento. 1.600 por unidad inmobiliaria y sabemos que son 48, 36, perdón, 32 más 16, ¿no? Listo. Supervisión del banco, nos dice son 3.500 soles por mes. ¿Cuántos meses? Según dato, nos dice que la obra se va a construir en 12 meses. Entonces, digamos esto acá por 12. Supervisión externa, es lo que nos cobraría aproximadamente 6.250 por mes. ¿Cuántos meses tenemos? Tenemos 12 meses. Por lo tanto, nuestro módulo de administrativos está en los 743.000 soles. Entonces acá tenemos imprevistos. Nunca faltan, 0.5% de la venta total. Esto por los 18.3 millones. Todo lo que es postventa, implementación postventa, son 800 soles por departamento. ¿Cuántos departamentos son? Tenemos el dato acá, que son 16. Y atención postventa, también dice que es 0.5% del costo de obra. ¿No? Ya tenemos todo nuestro intereses de préstamo, también nos dicen, acá tenemos 1.5%, ¿no? Del total de venta. Eso sí es totalmente arbitrario, perdón, es totalmente, es colocar un valor estimado nada más referencial, es el término, es totalmente referencial. Porque sabemos que si no utilizamos la plata del banco no se genera interés, ¿no? Si el banco no le decimos, oye, habilítame de la línea promotor, y el banco no te da un sol, sino que canaliza todas las ventas, entonces los intereses de préstamo son cero, ¿no? Va a haber sí ciertos gastos
de estructuración y esas cosas, pero no va a ser mucho, ¿no? Entonces, todos nuestros egresos van a sumar 15.75 millones, ¿no? A grandes rasgos podemos manejarlo, por ejemplo, así de esta manera. Terreno, obra, indirectos, ya sin considerar los financieros, ya, por eso tenemos el terreno, me salió 3.9 millones. La obra nos salió 9.4. Y todos los indirectos nos salieron la suma de esto, más esto, más esto, más los administrativos, más la postventa. Listo. ¿No? ¿Cuánto suma todo esto acá? Sin considerar, obviamente, los indirectos. Y vamos a ver qué tanto se ajusta. Vamos a ver incidencias. ¿No? Te dice, el terreno te representa casi un 30%. La obra te representa un 61%. Les comentaba que aproximadamente le representa un 65%. Está dentro del rango. Y los indirectos sí van desde un 8% hasta un 20%, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Proyectos más masivos, tus indirectos van a ser más altos. ¿Por qué? Porque vas a necesitar mayor difusión, mayor marketing, publicidad. Los administrativos también suben. Entonces, esos son aproximadamente los ratios, ¿no? Los indirectos, sumas todo lo que viene después del terreno, es decir, tu desarrollo del proyecto o desarrollo de las especialidades, 171.000, tus costos de licencias, gastos notariales y registrales por 264.000, luego sumas tus gastos de ventas y marketing, sumas tus administrativos del proyecto, sumas tus postventa y otros, ¿ya? Y luego venden los intereses del préstamo, ¿no? ¿Qué es la numeración? Son pagos que se hacen al municipio, ¿no? Porque todo lo que tú generes, todos los departamentos que tú generes, van a tener que llevar una numeración. Esa numeración va acompañado también ante registros públicos para saber de que el departamento 101, por ejemplo, ¿no? Va a tener determinada ficha registral. Entonces son gastos que se tienen que pagar ante el municipio. No. El alcabala, perdón, sí, lo paga el comprador. ¿Quién es el comprador? Nosotros, que vamos a comprarle a un tercero para desarrollar nuestro proyecto inmobiliario. Por lo tanto, de nuestro bolsillo sale ese dinero, ¿no? Pues financieros hay adicionalmente acá, solamente que no consideramos como indirectos porque estos gastos de intereses son totalmente relativos. Como les comentaba, no puede ser de que no tomemos línea del banco y solamente paguemos la comisión de estructuración, ¿no? Que puede ser más, menos, un monto que no mueve mucho la aguja, ¿no? En intereses podrían irse de repente un poco más, pero de cara al banco, ¿no? La mayoría de bancos te dice, trabájame todo antes de gastos financieros. ¿Por qué? Porque también el banco te dice, ok, y justamente vamos a empezar a detallar acá.
cómo es la estructura de financiamiento de un banco. Te dice, desglósame estos gastos, desglósamelos, ¿ya? Y vamos a armar una estructura acá, en la cual yo te pido un aporte, yo te pido una preventa y te doy una línea promotora. ¿De acuerdo? Eso es lo que te va a decir el banco. De esa manera nosotros sacamos nuestra... El banco te va a decir, ok, vamos a sacar esto de acá y vamos a poner... Ya que sea este, F4. Este es el 100% y todo lo que venga después vamos a calcular. Esta es la sumatoria. El banco te dice, oye, ¿sabes qué? Tú consígueme el terreno. Perdón. Consígueme el terreno. Ahí estamos hablando ya de un 26%. El banco te pide una estructura típica 30-30-40. 30 de aporte, 30 preventa, 40 línea promotor. Entonces de obra no le pongo nada. Más bien esto acá. Ya vamos a... Cuando trabajen estas factibilidades no pongan puntos decimales. ¿Ya? Estamos ante una factibilidad donde el punto decimal es totalmente irrelevante, ¿no? Y de los indirectos, pero estar hablando entre un 25 o un 30%, ¿no? En la cual, pues, tú pagues a todos los especialistas, empiezas a pagar ya tus gastos municipales, publicidad y ventas. Entonces el banco te dice, ok, ya tienes un 30% de aporte. Este acá es cero porque ya tú pusiste todo el terreno, ¿no? El banco te dice, yo pongo la diferencia, perdón, la preventa te dice, yo pongo la diferencia de lo que falta, porque el banco solamente presta para la obra. Entonces estamos acá en un 9% todavía. Entonces el banco te podría decir, oye, ¿sabes qué? Considero un 35% aproximadamente del costo de construcción. Estamos en un 31%. ¿No? Estamos acá en 34 y ya estamos ya. Entonces, el banco no te presta para el terreno, a veces lo hace, no con todos, pero a veces te presta para el terreno. Ya, esto acá no, el banco te presta todo el saldo de línea y esta acá obviamente lo asume entre el aporte y la preventa. Entonces tenemos nuestra clásica estructura de 30-30-40. Ahí está nuestra estructura de financiamiento. Entonces, ¿por qué además esos intereses son referenciales? Porque el banco te va a decir, yo contrato a mi supervisor, yo contrato a una empresa que se encarga de hacer la viabilidad. Entonces, cuando te dice, yo me encargo de eso, entonces la empresa supervisora que te hace la viabilidad te dice, yo voy a trabajar bajo un escenario en el cual tú consigues tu aporte, tú consigues tu preventa y el banco te presta todo el saldo. De tal manera que tú terminas el proyecto con la máxima exposición del banco, es decir, con el máximo riesgo que asumiría el banco. Cuando sabemos que en la realidad estás vendiendo a 1.5 departamentos por mes. ¿Y en cuánto tiempo terminas de vender? En 11 meses. Entonces, ese gasto financiero es referencial. ¿Ya? Entonces, simplemente acá tienes ingresos por 18 millones, egresos por 15 millones, tu utilidad viene a ser básicamente la diferencia. Entonces, tienes de utilidad, es el monto de utilidad entre los egresos. ¿Qué viene a ser esto acá?
Viene a ser el ROI, el ROE o el ROS. A ver quién me dice. Estás dividiendo la utilidad entre el ingreso total. El ROS. No. El término S al final es de sales, o sea, sobre las ventas. Este vendría a ser el ROI, sobre la inversión. El total de egresos es la inversión que se va a hacer. Por lo tanto, este 16.4 es el ROI. ¿Qué pasa si yo divido la utilidad entre total de ingresos? Perdón, total de ingresos. Este vendría a ser el ROS. ¿Cierto? Y nos falta ahora el ROE. ¿No? Si vemos y utilizamos nuestra estructura de financiamiento, entonces viene a ser este aporte nuestro equity, o sea, nuestro aporte, nuestro capital. Entonces estamos hablando de un 56%. Y ahora vamos a ver. ¿Qué pasa si es que si este no fuera, si nuestro aporte fuera el 100% de la inversión? Es decir, si no trabajamos con plata de nadie. Entonces estamos en un 17%. En este caso, ¿qué quiere decir? Que todo el aporte viene a ser la inversión. No hay apalancamiento. Por lo tanto, nuestro ROI es igual al ROE y solamente es del 17%. Sin embargo, si nosotros nos apalancamos con el banco, vean lo que pasa, el retorno sobre el dinero que hemos puesto se incrementa. Entonces, ¿cómo preferirían trabajar? ¿Apalancándose o con todo nuestro capital? Apalancando, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque por cada sol que nosotros pongamos, nuestro retorno va a ser mayor, apalancándonos. Estamos hablando sobre el 58%. ¿No? Y si así trabajamos con varios proyectos, ¿no? El retorno sobre nuestro aporte va a ser mayor. Entonces, este es entonces, es así como se desarrolla esta ficha de factibilidad. ¿Alguien tiene dudas, consultas sobre cómo se ha llenado? De repente alguien ha estado llenando a la par y no ha conseguido llegar al mismo resultado. Ya, yo lo... Te la paso luego, José. Entonces, es así como nosotros hemos desarrollado. Primero, básico, la arquitectura, para sacar y ver que cumplamos con el certificado de parámetros, ver qué áreas nos salen construidas, primero por edificio, luego por sótanos, ¿no? Y tenemos que saber la cantidad total.
y luego la cantidad total de unidades inmobiliarias. Luego de ello, calculamos nuestros ingresos, ¿no? Teniendo nuestras áreas vendibles y el estudio de mercado, y luego pasamos a la parte de los egresos, ¿no? En la cual pues la mayoría o la mayor parte que interviene es la construcción, por lo tanto tenemos ya nuestra área total construida, calculada, ¿no? Y es así como hallamos esa rentabilidad. Entonces, si ustedes me dijeran, invierten en este proyecto, yo les digo, voy con este proyecto, ¿no? Porque sé que además podría mejorar algunos, eh, podría mejorar ligeramente considerando depósitos, considerando terrazas, considerando azoteas, o sea, dúplex en el segundo, perdón, en el último nivel. Por lo tanto, todo eso va a hacer que mis números mejoren y yo voy a decir que voy con este proyecto. El área de desarrollo, efectivamente. Van viendo terrenos, hay alguno que le gusta, empiezan a moverse, ¿no? Y así como esta ficha de factibilidad, están haciendo 3, 4, 5 más a la par, ¿no? Buscando otros terrenos y evaluándolos, ¿no? Ver qué sale. ¿Qué dice? Con estos cálculos podría ser una junta de capital. Sí, sí, pero te van a decir, ok, vamos a... Recuerden que esto acá nos sirve de punto de partida para luego ir a buscar un inversionista, a ver quién quiere entrar, ¿no? Por lo tanto, se presenta, que luego lo vamos a ver, ¿no? Ya para la compra del terreno, tenemos que entrar ya a los comités y presentar nuestro proyecto y luego de ello empezar a buscar, a ver si es que los socios quieren invertir, es decir, quieren sacar plata de su bolsillo para seguir invirtiendo o más bien buscan algún fondo de inversión y empiezan a buscar bancos viendo la forma de apalancarse. ¿No? ¿Por qué? Porque trabajas, tú tienes ya la idea, ya sabes lo que se va a conseguir, de repente ya hiciste incluso la separación, diste un arras para la compra del terreno, por lo tanto solamente es cuestión de empezar a buscar alguien más que quiera invertir, ¿no? Tú ya pusiste la idea, te parece genial, a mí me fascina este proyecto, por lo tanto, ahora busco que alguien más ponga el dinero y así yo recibo un 56% sobre lo que yo ponga, en vez de recibir un 17%. ¿No? Ese es el sentido de la factibilidad, ¿no? Dar a conocer este proyecto y que realmente es posible o no es posible, ¿no? Es parte de lo que van a hacer en el trabajo final. Otras dudas, consultas. Hablando de mínimos, en realidad de los proyectos que yo he evaluado, ¿ya? Que son varios cientos en realidad, este, todos están por encima del 50% en cuanto a ROE, ¿no? Muy buenos están en 98%, casi 100%, ¿no? Tú pones un sol y te devuelven dos, ¿no? Y estás allá sobre el 100%, ¿no? Y
El ROI, no manejamos mucho el ROI, más manejamos a través del ROS, ¿no? Sobre las ventas, que estamos hablando de un 15%, ¿no? Con un 15% de ROS, todos los bancos te van a abrir las puertas y van a querer pelearse el proyecto, ¿no? Tú ya eliges quién es el que te ofrece mejores condiciones, nada más. Ok, entonces vamos avanzando ahora ya con la clase. Ok, continuamos entonces. Hay 7 puntos claves para un proyecto inmobiliario exitoso. Uno de ellos es la definición de tu producto y las consideraciones del mercado, ¿no? Sabemos que estamos en determinado distrito, por lo tanto, el producto tiene que estar bien orientado hacia lo que ellos quieren, y como comentaba en clases pasadas, si podemos darle un diferencial, algo más, sin que nos cueste mucho, ¿no? Ese es un proyecto que se va a vender prácticamente solo, y más bien tu aporte de capital en realidad puede ser mucho menor, ¿no? Eh, Otro de las claves, ¿no? Es en cuanto a aspectos técnicos del terreno y la ubicación. Como comentaba, ¿no? Location, 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 ¿no? Cómo está, dónde está ubicado tu terreno, ¿no? Está ubicado en un buen distrito, está ubicado en esquina y además frente a parque, ¿no? Eso va a ayudar. Y no solamente eso, ¿no? También es terreno cuadrado, es decir, que sus dimensiones, ¿no? Frente por fondo sean similares, ¿no? Si de repente es rectangular, no es tan, no es tan interesante, ¿no? Y si es triangular, ahí lo pensaría mucho, ¿no? Sí he visto ese tipo de terrenos en lo cual se desaprovecha mucha área, ¿no? Lo que se va a tratar de hacer es, para conseguir tu área libre, vas a tener que mocharte las puntas, ¿no? Tratando de que lo del centro de la carnecita sea lo más homogéneo posible, ¿no? Entonces, eso de ahí es un poco en cuanto a los aspectos técnicos del terreno y en cuanto a la ubicación, ¿no? Tengan en cuenta que algunos terrenos, ¿ya? Y eso también los municipios son bastante vivos, por así decirlo, ¿no? Tienes un terreno que justamente da cara hacia una calle, ¿ya? Pero esa calle, costadito, está
hay un parque. Entonces he visto y he hablado con clientes y le he dicho, oye, ¿te has fijado cómo te está cobrando los prediales y arbitrios el municipio? Porque para cobrarte, ¿no? Te dicen tienes frente a parque. Pero cuando te dan tu certificado de parámetros, ¿no? Simplemente da a la calle, no da frente a parque, ¿no? Recuerden que terrenos frente a parque no puedes tener algunas consideraciones de mejora en cuanto a los certificados de parámetros urbanísticos, ¿no? Podrían darte de repente o más altura, o de repente te puedan dar más, menor, perdón, más área, vas a poder sacar más área vendible, ¿no? Hay que estar ahí chequeando, ¿no? Y he visto casos en los cuales te cobran frente a parque, pero te dan parámetros frente a calle, nada más, ¿no? Luego, el sistema constructivo. Lo más importante del sistema constructivo, ¿no? Es lograr el mayor rendimiento y hacer que te cueste menos, ¿no? Sabemos que y de nuestra clase de costos, ¿no? La forma de abaratarlos es incrementando el rendimiento, ¿no? Está directamente ligado el rendimiento este, al costo, ¿no? Entonces el sistema constructivo tenemos que orientarlo hacia uno que nos permita ese tipo de ahorros, ¿no? Y si tenemos pues proyectos masivos de varias etapas, masivos, todos bloques similares, entonces eso nos va a generar todavía incluso más ahorro, ¿no? Muy importante determinar el costo de construcción. Este costo de construcción, ¿no? Va un poco amarrado del punto anterior, ¿no? Y de la experiencia y de la negociación que puedan tener los promotores inmobiliarios que a la vez son constructores, ¿no? Y no solamente eso, si tú eres solamente promotor, entonces tienes que manejar muy bien tus costos para que los constructores no traten de abusar, ¿no? Incrementando los precios, ¿no? Hay proyectos en los cuales no están totalmente definidos que van a sufrir muchas variaciones. Y es normal que hayan variaciones en obra, ¿no? El tema está en que no se salgan de los rangos, por así decirlo, ¿no? Con decirles que si llevas un proyecto al banco, lo financias con el banco, y de pronto empiezas a tener adicionales, incrementos en el presupuesto, ¿ya? Si excede el 10% de la inversión, ese proyecto va a ir nuevamente al área de riesgos a evaluarlo, ¿no? Y podrías pues ahí tener algún tipo de, digamos, sanción en el sentido de que el banco ya te va a ver como diciendo, y este promotor no calcula correctamente sus egresos, ¿no? Tenemos luego aspectos administrativos, legales y tributarios, ¿no? Llevar una correcta administración es importantísimo, ya contar con un buen estudio de abogados y que faciliten las cosas también es súper importante. Recuerden que los abogados van desde el inicio de la compra del terreno hasta la entrega de los departamentos o de las unidades inmobiliarias, ¿no? Por lo tanto, intervienen en todo. Y tributarios también. Muchos promotores, ya digamos, yo tengo mi empresa que se llama empresa, empresa de proyectos. Ok. Entonces mi marca de la empresa es proyectos. Entonces, mi primer proyecto no lo hice con la razón social, ya de proyectos, sino proyectos 1.
A la par está avanzando con otro proyecto, acá le puse proyectos 2. Y así sucesivamente, por cada proyecto que desarrolle, le voy poniendo una numeración. Entonces, creas una empresa específicamente para llevar a cabo determinado proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de jugadas, por así decirlo? ¿No? Es que tú vas a tener tu contabilidad que inicia con el proyecto, con la compra, ¿no? Se desarrolla el proyecto, se lleva al municipio, te dan la licencia, construyes, cierras, terminas, cobras todo lo que tengas que cobrar y cierras la empresa, proyectos 1, ¿no? Y la liquidas y cierras ahí. Entonces, tributariamente es más simple y lo manejas por proyecto. ¿No? Adicionalmente, tenemos estrategias de ventas y marketing, como comentaba, ¿no? Cómo difundimos el proyecto, a quiénes le vendemos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia de ventas? Tenemos proyectos, digo, departamentos con vista interior y tenemos departamentos con vista exterior, ¿no? Lo que hacen algunos promotores es, de toda su lista, a lo que son la carne, algunos le dicen, no, sabes que esto que ya está vendido, ¿no? Y a los otros que son carne, por así decirlo, le elevas el precio de venta, ¿no? Por lo tanto, esos departamentos que son carnecita, le puedes subir, digamos, si normalmente se venden $2,000 metro cuadrado, puedes subirlo en 2,500, dejando los huesos, ¿no? Con precios que van de 2,000 para abajo, 1,900, de repente 1,800. Entonces, de repente el proyecto es bueno, es interesante, por lo tanto la gente se interesa y de pronto ve, oye, si pero ese departamento que está con vista a la calle me cuesta 1,000,000 de soles o 1,500,000 soles. ¿Pago capricho o no pago capricho? Ya dependerá de mi poder adquisitivo. Oye, pero mira, el de atrás te cuesta, ya no 1,500,000, te cuesta en 700,000. Ya, ok, voy con el de 700,000. Entonces, me compro ese. Entonces, sigues teniendo, digamos, los beneficios. De repente tiene su gimnasio, el proyecto tiene gimnasio, tiene un montón de amenities interesantes, ¿no? Que las aprovechas teniendo tu vista interior y pagas un precio, ¿no? Y ya luego el promotor lo que hace es suelta ya y pone a la venta todo el resto de departamentos, que es la carnecita también a un mayor precio. Y por último, los aspectos económicos y financieros, ¿no? Es decir, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Quién me lo va a dar? ¿No? ¿Realmente estoy estimando bien todos los egresos? ¿No? Hay que empezar a ver tema de razonabilidades, ¿no? Y financieros porque obviamente alguien tiene que prestarte el dinero, ¿no? ¿Me conviene venderlo más barato a precio de preventa o me conviene utilizar la plata del banco? Entonces ahí entras a hacer un pequeño análisis para ver cuál es el más conveniente, ¿no? Entonces, punto número 1, consideraciones de mercado y producto. ¿No? Tienes tu cliente, familias, un hijo o dos hijos, ¿no? Más bien solteros, ya dependerá, ¿no? Tienes que hacer un análisis de la demanda real y efectiva, ¿no? Es decir, cómo se caracteriza el mercado al cual tú quieres apuntar, ¿no? Hacemos investigación de mercado a través de repente la demanda, ¿no? Podemos ir a Capeco,
los libros de Capeco se emiten una vez al año, ¿no? De todo el levantamiento de información que han hecho, ¿no? Entonces ya sabes cuál es el stock de inmuebles que hay en determinada zona, ¿no? Y mediante recopilación de información, es decir, vas con tu Dodge patitas, recorriendo los 500 metros a la redonda, ¿no? Y sacas ahí información cuantitativa, precios de la competencia, y cualitativa, qué es lo que necesita el comprador, ¿no? Si quieres de repente irte un poco más allá, podrías pagar un estudio de mercado, ¿no? Hay distintas empresas, Arellano, Lima Consulting, entre otras, a las cuales puedes pagar para que te haga todo un levantamiento, te haga todo un estudio de mercado. Pero depende pues de la capacidad de la capacidad que tengas para generar más proyectos. Tenemos aspectos del terreno y ubicación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos estar en una zona totalmente urbanizada. Vemos la foto donde están las calles bien pintaditas, todo lo demás. Sabemos que nos va a costar mucho más caro, ¿no? Tenemos más bien la foto de abajo a la derecha, ¿no? Vemos que está en una zona de repente que está en crecimiento, ¿no? Vemos que está en una veredita muy pequeña donde eh, los postes invaden la mitad de esa vereda. Entonces significa que tal vez está dentro de un espacio ya urbanizable, o perdón, urbanizado, pero hay que urbanizarlo porque hay que sacar pues los retiros, la vereda tiene que tener pues un ancho eh, importante, ¿no? Y sabes pues que va a estar en crecimiento. Y por último tenemos terrenos eriazos, ¿no? Donde no hay nada de habitación urbana. Nos gustaría entrar ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a vender lotes o vamos a de repente o vamos a vender ya tipo techo propio o cosas por el estilo, ¿no? Tenemos que fijarnos, pasan las redes de agua, desagüe, energía eléctrica por ahí, ¿no? Si pasa cerca, si estás a 100 metros, de repente 200 metros, te diría, ok, vamos, compramos el terreno y vendemos lotes. ¿Por qué? Porque vender lotes te representa menor inversión, ¿no? El nivel de ventas es más rápido, ¿no? Mientras que de repente departamentos se venden, no sé, unos 20 al mes, en lotes podrías estar comprando, perdón, vendiendo a una velocidad mucho mayor, de repente 30 o 40 al mes. Entonces, y que además, como les digo, ¿no? Este tema de menor inversión es porque ya un terreno urbanizado, ¿no? Te puede estar bordeando a partir de $50 el metro cuadrado. Y mientras que cuando tú haces un proyecto inmobiliario de departamentos, estás bordeando los posiblemente 700 u $800 metro cuadrado, si no es más. Entonces, un cero más, un cero menos, ¿no? Entonces, prefiero un cero menos, ¿no? Representa a mi bolsillo pagar un monto mucho menor, ¿no? Y algo que puedo vender súper rápido. Si bien es cierto, el ticket promedio va a ser más bajo, pero de mayor rotación, más rápido le das vuelta. De otros aspectos técnicos, como ya hemos visto, no es qué es lo que ofrecen los certificados de parámetros urbanísticos. Alturas, áreas libres,
Tenemos áreas mínimas de departamentos, incluso por digamos, a veces y en varios certificados de parámetros lo que hacen es dividir, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes qué? Puedes tener un máximo del 10% de departamentos de un dormitorio, ¿no? Otro porcentaje mínimo de departamentos de 2 dormitorios y 3 dormitorios. Entonces, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Los departamentos que tienen un dormitorio, ¿no? Son más rápidos de vender porque el ticket promedio es más bajo, pero el precio que tú pagas por metro cuadrado de ese departamento de un dormitorio es más elevado. Entonces hay que saber identificar, leer cuáles son las ordenanzas, ¿no? Para sacar el máximo provecho al certificado de parámetros, ¿no? Te habla de usos permisibles, alturas máximas, áreas libres, ¿no? Dependiendo de qué tipo de qué uso se le pueda dar, ¿no? El área libre también varía, ¿no? Comentaba, ¿no? Que hay que hacer el proyecto en función a la ubicación del terreno. Eso es básico, ¿no? Tu producto tiene que estar orientado a nivel socioeconómico en donde estás, donde vas a comprar el terreno. Debes conocer el plan de desarrollo de la ciudad, como conversada, ¿no? Va a pasar de repente una vía importante, la Panamericana de repente va a cortar por acá, entonces en función a eso, tienes que pensar porque podría generarte otro tipo de costos, ¿no? Y el precio del terreno, ¿no? Debe estar dentro del mercado también. Tratemos de no pagar en exceso y también que de repente sea muy barato, ¿no? Si de repente tratan de vender muy barato, podría haber algo escondido por ahí, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos, ¿no? Y la ubicación, hay que ver que estén titulados, ¿no? Hay que buscarlo y hay que sacar, aunque te muestren la ficha registral, ¿no? Este documento emitido por registros públicos, ¿no? Tiene que estar a nombre también de la persona que te lo venda, ¿no? Si estás coordinando con Pepito, ya, tú sacas donde está ubicado y te da el certificado para, perdón, la partida registral, esa partida registral no debería estar a nombre de Juanito, sino debería estar a nombre de Pepito, ¿no? Suceden muchos casos, ¿no? Linderos y topografía, eso acá es importantísimo. Muchas veces se han comprado terrenos en los cuales tu terreno que ya no tiene, que es baldío, ¿no? Ya no tiene forma rectangular, sino ahora tiene una forma media trapezoidal. ¿Por qué? Porque tus vecinos empezaron a comerse, ¿no? Parte de tu terreno. En el momento que ellos construyeron, metieron uno o dos pies dentro de tu terreno. Y el de atrás igual y el de otro lado, del otro costado también. Entonces para ello no debería haber superposición. Si hubiera una superposición, eso ahí es mucho más complicado, hay que hacer trámites ante registros públicos para liberar o levantar esta observación, porque al final de cuentas, o tú invades o te invaden a ti, ¿no? Si tú invades, bueno, ok, ya agarro, cedo, o tengo que demoler y volver a construir, ¿no? Si ellos me invaden, yo tengo que empezar a reclamar que sean ellos quienes demuelan y me dejen mi terreno tal cual estaba,
¿no? O pedir un tipo de indemnización que te paguen algo y ahí ellos se quedan con ese cachito de terreno y más bien tú haces la división, tu terreno lo divides y ese cachito se lo das al vecino, ¿no? Tenemos temas de habilitación urbana, ¿no? Comentaba en clases anteriores, eh, estando dentro de Lima, en distritos como Surco, como La Molina, ¿no? Hay muchas casas antiguas, son espectaculares, dicho sea de paso, pero que no cuentan con habilitación urbana. Es decir, tienen su vereda, perdón, tienen su pista, pero no hay veredas. Entonces ahí entramos en trámites que hay que hacer antes, ¿no? Para saber qué es lo que tienes que hacer para contar con la habilitación urbana. Y bueno, tenemos el diseño esquemático del proyecto, ¿no? Cómo va a hacer este proyecto. Entonces, en cuanto a sistemas constructivos, ¿no? Dice, la construcción ha evolucionado y ha desarrollado diversos tipos de aplicaciones tecnológicas que ayudan en los procesos haciéndolos cada vez más rápidos, resistentes y económicos. Todo esto con el fin de incrementar el rendimiento, mejorar tu productividad y con ello abaratar costos, ¿no? Pensamos en economía de escala, ven ahí unas imágenes, ¿no? De proyectos bastante, bastante grandes, masivos, ¿no? Podemos estar hablando de proyectos de varias etapas, más de 1000 departamentos. Entonces deberíamos estar ya pensando en economía de escala, ¿no? Ya no voy a pedir 3000 metros cuadrados de pisos, ¿no? Ahora pido de frente 300.000. Y si voy a hacer ese pedido, ¿no? Estoy seguro que muchas empresas se van a bajar precios para tratar de conseguir un pedido de esa magnitud, ¿no? Por lo tanto, pensemos en el rendimiento y pensemos en esta economía de escala que nos permita abaratar costos. Vamos a tener ratios de costo de construcción. Cuando estemos a nivel de factibilidad, siempre vamos a tratar de trabajar en base a ratios, ¿no? Como han podido ver, básicamente todo es en base a estos ratios. ¿Cuántos soles por metro cuadrado me costó en determinado proyecto? Y más o menos lo aplico en el que tengo en evaluación. Debemos hacer un análisis general de costos. Y básicamente es tener ese feeling si es que es razonable o no es razonable, ¿no? De repente el costo de construcción de repente representa el 90 y tantos por ciento de toda la inversión del proyecto. Entonces nos cuestionamos, ¿es correcto o no es correcto? Mi profesor de curso de formulación me dijo de que estaba aproximadamente entre el 60 y 65%. Entonces hay que ver qué está pasando, ¿no? El costo de construcción obviamente también está en función al sistema constructivo, ¿no? Tenemos que revisar bien a detalle todas las especificaciones técnicas generales y también los acabados. Y es bueno también tener provisión de materiales, ¿no? Muchos promotores trabajan siempre con proveedores claves, ¿no? Que te pueden asegurar contar con material, ¿no? Y puedes tener muchos pequeños que te van a ir, digamos, despachando en función a tu avance de obra, ¿no? Pero los principales hay que saber con quién, ¿no? Acero, concreto, de repente prelosas, qué sé yo.
Esos serían así los proveedores claves a los cuales tú vas a tratar de llamarlos, ¿no? Para que te vendan en cantidades. Permítame, por favor, un minuto. Ok, disculpen muchachos. Lo que pasa es que mi enano de 4 años está ahorita con fiebre, con una tos terrible. He dormido un par de horas nomás, creo, en la noche por todo el tiempo que he estado despierto tosiendo. Listo, entonces, continuando, tenemos aspectos legales y administrativos. Como les comentaba, aspectos legales creo que nos van a acompañar de inicio a fin. ¿Por qué? Porque tenemos que tener contratos. Uno, el contrato de compra-venta, ¿no? Hay contratos preparatorios, otro tipo de contratos que tenemos que hacer previo ya a la firma de la compra-venta del terreno, ¿no? Luego de ello, ya tenemos que ver si es que vamos a constituir una empresa nueva para este proyecto, ¿no? O trabajamos con la de siempre, con la principal. Entonces ahí también intervienen los abogados. En la redacción de minutas de compra-venta de los bienes futuros también van a intervenir los abogados. Si es que hubiera una demora y tienes que hacer adendas a los contratos, también van a estar los abogados. Y cuando se haga la conformidad de obra y ante registros públicos, también van a estar ahí los abogados presentes, de la manito con los abogados. ¿No? Cuando firmes también ante el banco por el financiamiento, también tiene que revisarlo un abogado, ¿no? Entonces eso depende mucho de la estructura del negocio, pero básicamente te acompañan de principio a fin, ¿no? Tema de afectaciones tributarias. Bueno, nuestro contador pues nos tendrá que decir, tiene que ser un ducho en la materia, ¿no? Para ver qué es lo que nos conviene, ¿no? A veces hay
Cuando tú vendes un inmueble, tú inmediatamente tienes que pagar impuestos, ¿no? Entonces a veces se acumulan muchos impuestos pagados, ¿no? Que tienes que saber cómo utilizarlo para pagar en el mes a mes, ¿no? Para utilizarlos, ¿no? Como pagos a cuentas, ¿no? Entonces están ahí parte contable, está también ahí la asesoría legal y también la asesoría financiera. Que tenemos que conocer, ¿no? Todo el tema de la reglamentación municipal, ¿no? Es por eso que a veces muchos promotores prefieren un solo distrito porque ya saben las reglas de juego, ya saben a qué atenerse, ¿no? Entonces es mucho más fácil para ellos, y porque aparte conocen el mercado, ¿no? Entonces simplemente no quieren tener nuevos roces con otros municipios cuando tú ya trabajas con uno y te va todo bien, ¿no? Que saber del Reglamento Nacional de Edificación y Construcción, sí, obviamente, ¿no? Dispositivos del programa Mi Vivienda, igual, ¿no? Tenemos un proyecto bastante grande, entonces tenemos que ver cómo sacar el código, ¿no? Qué es lo que cuántos techos propios, cuántas viviendas podemos sacar. Entonces hay que tener cierto conocimiento, ¿no? Y dispositivos financieros de la banca en general, ¿no? Es decir, qué es lo que normalmente piden, ¿no? Los estados financieros, por ejemplo, vigencia poder, que son documentos que las empresas deben tener siempre actualizados. Entonces, en aspectos legales y administrativos tenemos el nuevo crédito Mi Vivienda, ¿no? Tenemos como dice, financia viviendas entre 61.200, o sea, techo propio, hasta 436.100, ¿no? Eso porque básicamente trabaja en base a porcentajes de UITs, ¿no? Y tienes un plazo de pago de entre 5 a 25 años. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te ofrece Mi Vivienda? Simplemente son bonos de buen pagador, ¿no? Es decir, tú demuestras que pagas puntualmente y después de determinado tiempo te aplican y te dan ciertos bonos para que tu vivienda no te cueste este, lo que tiene que costar, sino más bien con ayuda del Estado compraste tu vivienda, ¿no? Cuando es tipo Mi Vivienda, ¿no? Te dicen sí o sí tienes que pagar solamente el 10% de cuota inicial y el resto se financia, ¿no? Porque elegirla dice también tu cuota de pago siempre será la misma, ¿no? No sé si sea una ventaja, pero depende, ¿no? Quienes van a estos tipos de créditos son personas que son un poco más informales, más bien, ¿no? Entonces, ellos sí quieren que todas sus cuotas sean las mismas, ¿no? Cuando estás en otros lados, en otro tipo de mercado, ¿no? Hay quienes prefieren cuotas dobles en julio y en agosto, perdón, en julio y en diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque reciben ahí su gratificación y con eso les ayuda a pagar la doble cuota, ¿no? Lo único que genera es que de repente pagues en un menor tiempo, nada más, ¿no? Pero para este tipo de Mi Vivienda, donde viven del día a día, ¿no? A veces es complicado que en julio y en diciembre tengan mayores ingresos, ¿no? ¿No? Y bueno, puedes realizar prepagos en cualquier momento. En la definición de la estructura y estrategia inicial de ventas de marketing, ¿no? Tenemos que ver cuál es la estructura de comisiones. A quienes vamos a contratar. A terceros, personal in-house,
¿no? ¿Qué porcentaje se le va a dar de las ventas? Entonces, ¿no? ¿Por qué consideramos 4% en la factibilidad, en la hoja de cálculo? Porque también está considerado ahí el costo de publicidad y la comercialización también, ¿no? Entonces, si vas a tener proyectos que son masivos, ¿no? Entonces ese porcentaje ya no de repente no es el 4%, sino ya está subiendo al 5 o 6%. De tal manera que te permita afrontar y tenerlo ya presupuestado para afrontarlo más adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del marketing y las ventas? ¿No? Básicamente es identificar el perfil del cliente. A quién vas a vender tu producto, ¿no? Concretar cierres y cumplir con la meta. Eso sí, bastante importante, ¿no? Una, una venta que no se cierra, que no se concreta, no simplemente es tiempo perdido, ¿no? Ahí tienes que, sí o sí, tienes que ir directo, ¿no? Le gusta el producto, todo lo demás, ya vean la forma de que se cierre y se concrete esa venta. Que ponga su firmita y que haga el depósito, ¿no? Y obviamente toda la gente de marketing se plantea sus metas, ¿no? Si sé que vendo a 1.5 departamentos al mes, entonces voy a plantear estrategias para tratar de vender a 2 departamentos al mes, ¿no? Tiene que ser medible, cada meta tiene que ser medible específica, ¿no? La gente que está en las ventas también debe tener noción, ¿no? De cómo funciona el financiamiento. Básico que conozca quién está financiando, quién es el banco sponsor, ¿no? Eso sí lo tiene que saber sí o sí de todas maneras, ¿no? Pero mejor aún si es que este vendedor no sabe guiarlo, orientarlo, ¿no? Darle, oye, por si acaso te pueden pedir esto, el otro, el otro, el otro, todo lo demás, tú tienes que decir esto, y qué sé yo. Entonces lo orienta para que de cara al funcionario del banco, ¿no? Ya tenga todo listo y sea la cosa mucho más fluida, ¿no? Formalizar las ventas justamente es tener el cierre y contrato firmado. Sin ese contrato firmado, pues no hay mucho, ¿no? Minuta de compra-venta manda, ¿no? Debe hacer seguimiento también de los resultados de campañas, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Puedes hacer tu campaña, por ejemplo, ¿no? Y de referidos, como hablábamos anteriormente, ¿no? Tus referidos, ya, entonces, ¿cuántas ventas se lograron a través de referidos? Una campaña, ¿no? Ya, no mucho, no funcionó, ya, ok, vayamos a otro, ¿no? Entonces, se plantean, ¿no? Las metas y luego tienes que hacer seguimiento también a esas campañas, ¿no? Creación también de nuevas campañas, ¿ok? Más de lo mismo a veces ya aburre, por lo tanto hay que dejar que los creativos, ¿no? Generen sus campañas interesantes para que puedan vender el producto, ¿no? ¿No? Y primordialmente, ¿no? Hacer seguimiento también hasta que se concrete el desembolso de las personas que te compraron, ¿no? No basta solamente con la cuota inicial, ¿no? Puedes sacar cosas interesantes, pero el desembolso final, el desembolso que hace el banco, eso es
bastante importante. Porque con eso sigues avanzando tu proyecto, ¿no? Luego tenemos aspectos económicos y financieros. Tenemos que evaluar ingresos. Nuevamente, razonabilidad. ¿Es razonable o no es razonable que tenga estos niveles de ingresos? ¿No? Yo he visto promotores que tenían su proyecto de casi 100 departamentos, ¿no? Y a todos les puso precio de preventa, ¿no? Yo le decía, oye, pero tus números no van a salir bien. No, sí, yo lo sé, lo que pasa es que todavía no sé, quiero ver que aquí, que allá, que esto, que el otro. Al final de cuentas, área de riesgos, levantando el teléfono, ¿no? ¿Por qué está así? Oh, mira, te fijas en el informe, ¿no? Se dice que te está considerando todo esto acá. Sí, pues, habla tú con el promotor, banco, porque el banco es cliente del banco, no, habla tú para que pueda darte ya precios más razonables. Ok, está bien, voy a considerar de los 100, un 10% de precio de preventa y todo el resto con. Entonces, todo eso ahí mejora los resultados, ¿no? Evaluar ingresos también, de la misma forma, ¿no? Costo de construcción, terreno mismo y los indirectos, ¿no? Luego, después de todo eso, hay que proyectar este flujo de caja, ¿no? Lo único que tienes que hacer es, una vez que tienes evaluados tus ingresos y tus egresos, ahora distribúyelos en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Ok, ya la empresa tiene. Primero arrancas con la compra del terreno, ¿no? Luego de ello, en qué plazo te lo entrega y luego en qué momento se desarrollan las especialidades, en qué momento se ingresan los planos de arquitectura a nivel de anteproyecto del municipio. Entonces vas poniendo lo que hayas visto en ingresos y egresos, ahora distribuyen el tiempo. Los flujos de caja básicamente te permiten también calcular tus costos financieros, ¿no? Y te permite ver en qué momento también puedes hacer uso del dinero para afrontar ciertos gastos, devoluciones, que sé yo. Después vamos a ver más a detalles, ¿no? Tenemos que analizar la inversión, ¿ya? ¿Es razonable o no es razonable? Acá hablamos mucho de razonabilidad. ¿Me suena o no me suena? Así como que empiezas así a tratar de sentir la corriente del viento para ver si es que está bien, ¿no? Entonces hay que ir un poquito más ahí, tratar de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Como yo que hice, ok, voy a ver la incidencia que tiene cada uno de estos rubros sobre la inversión. Si hay algo que no esté yendo bien, a saltar, ¿no? Calcular luego el margen de las ventas, o sea, el ROS, el ROI y el ROE. Y tenemos ya resultados del flujo de caja, ¿no? El BAN y el TIR del proyecto, ¿no? Es decir, el día de hoy, ¿cuál sería mi valor actual neto y cuál sería mi tasa interna de retorno? Y de esa manera tomar decisiones. Si es que voy con el proyecto o no voy con el proyecto. Analizo mis otras inversiones y empiezo a comparar. Empiezo a comparar BAN y TIR. Entonces, de esa manera me permite tomar decisiones, ¿no? Que me lleven a un mejor puerto, por así decirlo, ¿no? Y bueno, análisis de sensibilidad es qué pasa si que varío el precio de venta, lo incremento 50 soles, o bajo el costo de construcción, o subo la construcción y bajo las ventas. Entonces, tienes ahí como que muchos factores a tomar en consideración para ver eh, cómo varía, ¿no? Pero lo principal es enfocarse siempre en la rentabilidad del proyecto, ¿ya? Chicos, hasta ahí tienen dudas, porque la clase la terminaríamos ahí.
Ya luego entramos a la ingeniería de diseño, ya, pero hemos visto ya la parte de factibilidad y ahora dentro de las 7 claves, ¿no? Tenemos esos aspectos económicos y financieros, ¿no? Como parte casi final. Vendrá hasta este tema, sí, así es. No todo parte teórica de lo que hemos visto, ¿no? Seguramente en el parcial ya vamos a meter ya el desarrollo de la ficha, que toma un poquito más de tiempo, ¿no? La otra semana, no, esta semana, el jueves le toca. Eh, tenemos para una lámina, yo preferiría iniciar con la PC, ya, sí, aproximadamente son 45 minutos. Yo igual con el delegado voy a indicarles el tiempo exacto, ¿no? Y eh, empezamos con la PC y luego ya terminamos con las diapositivas para acabar estas sesiones de negocio inmobiliario. ¿Mm? Entonces, individual o grupal. Yo sé que es individual, ya, pero yo sé que se resuelve grupalmente, así que no hay problema con eso, ¿no? Ya, José, te estoy pasando ahorita Sí, sí, yo sé que en algunos cursos hay trabajos grupales, ¿cierto? Pero en ese caso no. Todo es individual excepto el trabajo final, ¿no? O sea, la PC1, PC2 individual, el parcial también individual y el trabajo final. Otras dudas, consultas que tengan, ¿no? Entonces vayan revisando las diapositivas, encomiéndense a los santitos, tienen unos días para aprenderles la habilita y nos vemos el día jueves con la práctica. Listo, chicos. Que tengan buenas tardes entonces.